El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Buenos días a todos, aquí en Pasa la Voz. Estamos muy contentos de seguir conversando con diferentes personas, diferentes temas. Para hoy estaremos hablando sobre prácticas de resistencia en el sur global con 3 invitados muy especiales, ambos egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, la profesora Jessica Cortés, docente del programa de la licenciatura en Filosofía y también que hace parte del equipo del CEPAS. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. También tenemos a Daniel Barrera, que es licenciado en Filosofía también de la Universidad Pedagógica y actualmente doctorando en Estudios Migratorios de la Universidad de Granada, y Cristian Camilo Moreno. Cristian también es licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Culturas de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. Entonces, hoy estaremos conversando para el día de hoy sobre las prácticas de resistencia en el sur global y, bueno, me gustaría para iniciar a entrar en calor sobre el tema, preguntarte, Jessica, pues ¿a qué nos estamos refiriendo esto con estas prácticas de resistencia y cuál es ese papel como articuladora de los procesos de lucha en el sur global? Bienvenida, Jessica. Gracias, Andrés, y bueno, gracias también a la Radio UPN por recibirnos en este espacio. Para esta pregunta, quisiera compartirles algo que hemos venido también construyendo a partir de un espacio formativo que es el seminario de Filosofía Latinoamericana que estamos articulando también con esta iniciativa de encuentros de resistencia del sur global. Bueno, para pensarnos la resistencia como categoría articuladora, podría situarla pensando en Palestina. La historia de su ocupación es también la historia de un pueblo que sigue existiendo en medio de las bombas, del silenciamiento y la aniquilación de la vida. Otros pueblos del sur global y aquí en Latinoamérica están existiendo también en contra de fuerzas que ejercen un poder ideológico y armado. Son pueblos que están contraconquistando territorios, citando a Mabel Moraña, una autora de estudios culturales y latinoamericanos. Contraconquistando territorios ocupados por colonos, están resignificando espacios que han sido usurpados y están creando formas de contraconductas y de habitar y reconstruir la vida. Y aquí pienso en el ejemplo de la comunidad zapatista. Entonces no romantizamos la idea de existir en medio teniendo en contra regímenes genocidas y neoliberales. Más bien queremos comprender cómo la resistencia, la que encarnan los pueblos del sur, más que una palabra, es una disposición del cuerpo, de los cuerpos. Un gesto de bravura, decía el subcomandante Marcos, una digna rabia, como nos plantean los movimientos feministas, una chispa de vida que se niega a ser apagada, porque en realidad es un deseo de agenciamiento, una pugna por la autonomía, la soberanía y el autogobierno. Esa disposición del cuerpo a resistir existiendo y resguardando la vida es lo que podríamos considerar como fuerza articuladora de los pueblos, la fuerza que sostiene la lucha en los diferentes territorios del sur. Ahora, hablamos de una resistencia como categoría articuladora decolonial porque la comprendemos también desde no cualquier cuerpo, sino de los cuerpos populares, los cuerpos racializados, feminizados, enfermos, nos diría Leonor Silvestri, los cuerpos queer, como también nos plantea Gloria Anzaldúa, los cuerpos que existen por fuera de la normativa hegemónica, pero que a la vez que existen por fuera de esa norma, deben existir cada día dentro de esa normalidad, que nos plantea que nuestra existencia debería ser anulada o que debería ser absorbida por el capitalismo, en todo caso, para que tenga una utilidad o para que pueda ser instrumentalizada.
Entonces, de nuevo vemos cómo esta disposición del cuerpo, este existir, resistir al borde de la norma, se despliega como posibilidad de sostenimiento de la vida y como conector de luchas diversas, no solo de diferentes territorios en términos geográficos, sino de luchas que atienden a defenderse desde la diferencia. Y bueno, un poco para contribuir a esta idea, me gustaría compartirles a nuestros y nuestras oyentes un fragmento muy corto de una escritora que me gusta mucho, se llama Belia Vidal, ella es de Bahía Solano y también es gestora cultural. En su texto Aguas de Estuario nos dice lo siguiente frente a la resistencia. Si tuviera que elegir una palabra para describir lo vivido en Guapi durante estos 2 días, seguro sería resistencia. Lo fácil es pensar que está relacionado con que se trate de un pueblo negro. Eso de resistir parece de mujeres, de homosexuales y negros, pero aquí lo he sentido de otro modo. El río Guapi es un gran río. Me recordó al San Juan, especialmente cuando pasó por Docordó. Esto es cuando está desembocando en el Pacífico por uno de sus brazos. En ese punto el río corre hacia atrás. La fuerza de las mareas del Pacífico lo obliga a hacer algo que se supone que no hacen los ríos. El agua que baja parece devolverse, pero entonces el río se resiste a dejar de ser río, conserva su cauce, su color, pero corre hacia atrás, aunque se resiste. A ratos pareciera que esa resistencia lo lleva a una especie de suspensión. Creo que es el momento en el que la marea deja de subir para empezar a bajar. Puedes descubrir que no es quietud, es resistencia. Y bueno, aquí dejo mi intervención para seguir dialogando acá con los compañeros. Gracias, Daniel. Si quieres complementar o agregar algo a esta perspectiva de la resistencia, sería maravilloso escucharla aquí en Pasa la Voz. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer a este espacio de la Pedagógica Radio. Muchas gracias por la invitación. De verdad, siempre es muy gratificante volver a nuestra alma mater. Y bueno, nada, recogiendo un poco estas ideas tan potentes que nos comparte Jessica, pues básicamente los procesos coloniales partieron de la construcción de una taxonomía social como premisa estructurante para establecer las formas de dominación y poder en el mundo, ¿no? Esta idea de raza va a sentar los precedentes para los siglos venideros en las relaciones sociales y de poder, así como las imposiciones epistemológicas de los colonizadores sobre las demás culturas. Esta idea prevalece, ¿no?, en las dinámicas de los grupos de poder que ejercen cualquier tipo de violencia contra las sociedades dominadas, llevándolas a una marginalidad con clara orientación racista e incluso genocida. Y esto es justamente lo que pasa en Palestina y en los territorios ocupados, donde el 7 de octubre del 2023 tiene lugar el inicio de uno de los picos más graves de violencia y vulneraciones a la población palestina desde la Declaración de Balfour en 1917, ¿no? Entonces, es en este marco que nos reunimos personas de diferentes latitudes para organizar y realizar una primera acción que visibilizara y permitiera la reflexión estructural de uno de los conflictos más violentos en Oriente Medio y cuyo origen pues deriva de estas lógicas coloniales, ¿no? Entonces, bueno, esta acción se llevó a cabo en Colombia, en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, en otros países como México, España, Brasil, Bolivia. Tuvimos el apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad de Granada, y pues también contamos con la presencia de diferentes activistas y personas de la diáspora palestina en distintos territorios, ¿no? Entonces, bueno, luego de todo esto, pues prevalece la necesidad de seguir tejiendo puentes sur-sur. Y así es como este proyecto nace, ¿no?, bajo la premisa de gestar ideas movilizadoras de sentido que justamente reivindiquen, constituyan y permitan lugares de enunciación, en especial para aquellas voces relegadas a la marginalidad, a la segregación, el racismo y la discriminación justamente instauradas por un mundo de sentido estructurado bajo la homogenización eurocéntrica y patriarcal. Y es por esto que, bueno, consideramos que es preciso contribuir a la construcción de redes de sentido que trasciendan esos límites geográficos y esos usos horarios y pues aportar de manera horizontal, por supuesto, a los procesos barriales, colectivos y sociales a través de diálogos dinámicos. Y es justamente allí donde nosotros y nosotras ubicamos unas apuestas muy concretas para que la academia sea pues ese gran contribuyente en la dinamización de estos espacios, ¿no?
Si recordamos por allá, Paulo Freire, en la pedagogía del oprimido, nos indica que nadie libera a nadie ni nadie se libera solo. Y para nosotros y nosotras es una invitación certera para una praxis conjunta, ¿no? Que estimule la convergencia de diversos estamentos alrededor de las necesidades reales de individuos y colectividades y que pues justamente están orientadas a la transformación de las construcciones sociales y la posibilidad de pensar otros mundos posibles. Gracias, Daniel. Camilo, ¿quieres aportar algo, alguna puntada adicional a esto de las resistencias? Me gustó mucho eso que Jessica estaba diciendo y recuerdo por parte de un amigo que vino hace poco de Egipto y que contaba que había muchas afinidades también intelectuales entre estos países. Había un pedagogo allá palestino que es muy cercano a las ideas de Freire y como que él notaba que hay un diálogo ahí muy fecundo por establecer. Incluso próximamente vamos a tratar de establecer contacto con él. Él estuvo fundando unos espacios de educación superior en el Cairo con personas migrantes que salían de este conflicto. Él es Karim, que él ha estado también ya en estos micrófonos a la distancia. Y bueno, recordaba un poco que él decía como que había que dar 2 pasos atrás también para poder tener acciones como una estrategia también de devolverse para volver a mirar, para tener como una mirada más táctica también de las resistencias. Y él hablaba de eso, Entonces me recordaste un poco con esa metáfora del agua que retrocede para volver a coger como ese impulso y desembocar en un espacio como más grande que pueda ser el mar. Camilo, ¿te gustaría de pronto agregar algo ahí frente a este concepto y estas prácticas de resistencia en el sur global? Sí, nada, ante todo, agradecer a la Pedagógica Radio. Para mí es un honor como egresado de la licenciatura en Ciencias Sociales volver a esta, la que siempre consideraré mi segunda casa o mi primera casa académica. Me gustaría como hacer un breve comentario y es que este germen de hablar de las resistencias no nos unió acá en la pedagógica, sino a kilómetros de distancia, a un océano de distancia, y fue en Granada, España, la universidad, donde particularmente me conocí con Daniel, paradójicamente egresados de acá de la pedagógica, pero nos conocimos en España. Y allí España y el sur de España particularmente es un nicho de encuentro, un crisol de encuentro de sociedades de muchas latitudes, gente del norte de África, del África subsahariana, de Medio Oriente, de Asia, la Asia lejana. Nos permitieron conocer personas con historias de vida diversas y orígenes convulsos muy, digamos, con sus particularidades como con sus convergencias a nuestros contextos latinoamericanos. Y esto tiene su origen precisamente con Daniel allá, con otras personas. También un reconocimiento a Ricardo Castro, también egresado de la licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica, que en este momento se encuentra en España. Y dialogando, ese diálogo de saberes, pues nos llevó a esta idea de las resistencias, particularmente con el asunto en Palestina. El movimiento en Palestina, pues que sea donde sea la violación de derechos humanos, Palestina, Colombia, Chile, pues hay que hacer procesos de resistencia, ¿no? Y más en ahí sí ya lo quiero unir con lo que tú me preguntas, en este momento de la historia que estamos viviendo, un mundo tan convulso que está cambiando radicalmente, lo vemos, hay unos actores preponderantes a nivel mundial, unas potencias en decadencia, si se quiere, unas potencias emergentes que se están disputando ese tablero geopolítico y tenemos que hacer frente, cómo nos vamos a acomodar como latinoamericanos y como habitantes de este sur global, cómo nos vamos a acomodar a esas circunstancias. Y esas resistencias precisamente van a hacer frente o van a aportar a ese mundo en cambio, en transformación. Me gustaría como mencionar ya, pues para aunar a lo que han mencionado Jessica y Daniel. Bueno, esta es como la idea, dieron como el panorama. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que se ha pensado desde la red para proyectar y generar más diálogo y enlazar más redes de prácticas de resistencia del sur global? En ese sentido, pues este año tenemos como propósito realizar algunas actividades. La principal actividad que se tiene pensada es en octubre de este año, en la Universidad Pedagógica, realizar una actividad que hemos denominado el Encuentro de Prácticas de Resistencia del Sur Global, donde pues, la idea es que vengan diferentes actores, movimientos, representantes de esos procesos de resistencia del sur global para realizar en octubre como un gran encuentro. Pero previo a ello queremos organizar o estamos activando 3 preencuentros, como allanar el camino para el gran encuentro que será en octubre.
El primer preencuentro tendrá lugar el 11 de abril acá en las instalaciones de la UPN y alterno va vía streaming. Este preencuentro se titula Horizontes de Resistencia, un diálogo alrededor de las defensas del territorio y las políticas ecológicas. Este día nos acompañarán representantes de 3 colectivos. La primera de ellas es una lideresa de derechos humanos y defensora ambiental del río Melcocho. Esto es en el oriente antioqueño. Hay unos temas allí de ambientales complejos. Ella ha sufrido temas de exilio. Entonces hay una historia interesante para conocer respecto a cómo están resistiendo desde el oriente antioqueño, particularmente desde esta zona. Estará también la comunidad de La Pala, muy conocida acá en Bogotá, sobre todo hacia el suroriente, la zona de los cerros orientales. También llevan a cabo unas prácticas de resistencia y de defensa del territorio, del agua, del río Fucha especialmente. Recordemos que a este colectivo pertenecían Camilo Sánchez y Camila Ospitia, que a mediados del año pasado fueron asesinados por su precisamente resistencia a las economías ilegales del Parque El Tunal, si mal no recuerdo. El Bicho se llama el espacio cultural que gestaron allí. Por hacer estas resistencias y estas denuncias, pues acabaron con su vida. Pues como vemos las resistencias, cómo nos pueden llevar a que nuestra vida sea vulnerada. Y finalmente nos acompañará una profesora ambientalista de México, de un centro de investigación y acción participativa que se llama Ecosur y que busca la protección ambiental y el desarrollo sustentable de esta que es la frontera sur de México. Todo esto que fue es la Riviera Maya, que tiene un gran potencial, un gran valor ecológico. Esto en cuanto al primer preencuentro. El segundo preencuentro está proyectado para el 25 de abril, nuevamente acá en la UPN y de manera alterna en formato streaming. Y su eje será Horizontes de Resistencia, Arte, Territorio y Memoria. Este día es muy bonito enlazar esto de las resistencias con el arte, con la cultura, con otras formas, digamos que no enlazadas directamente con la academia, sino con esos saberes prácticos de cómo resistir. Así nos acompañará el Frente Gráfico Feminista, que es un colectivo que trabaja en Cali. El segundo participante será un museo muy bonito, el Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13 de Medellín, más conocido como el MENSE 13, donde llevan un proceso de resistencia, de memoria, de verdad, de justicia, en el corazón de lo que fue la conocida Operación Orión o la Operación Mariscal, que se dieron en el momento de la seguridad democrática. Lo estamos viendo ahora con el tema de la escombrera, que están saliendo los desaparecidos, que las cuchas tenían razón, y vea que 20 y tantos años después están apareciendo lo que ellas denunciaban, que allí era un centro de ocultamiento de los desaparecidos de esa operación. Entonces, es muy bonito el proceso que llevan allí. Han colaborado con la JEP, con la Comisión de la Verdad. Tienen un potencial interesantísimo desde hace unos 6-7 años. Y finalmente nos acompañará una artista peruana que basa sus prácticas de resistencia a partir de la performática, del performance. Eso en cuanto al segundo preencuentro. Y el último, ese está en ciernes, lo estamos construyendo. Aún tenemos los invitados y organizaciones, está en proceso. Sin embargo, tenemos el lugar, ya no va a ser en la UPN, sino en la Universidad Inca, gracias a una alianza que hemos venido construyendo y trabajando con la maestría en transformación de conflictos y construcción de paz. Esta se tiene la idea o se proyecta que se realice entre agosto y septiembre de este año. Entonces ese es como el marco que tenemos de actividades para darle forma y potencia a esto de la red de resistencias. Bueno, estábamos escuchando algunas acciones que se van a estar realizando en el marco de esta red, pero me devuelvo un poco antes y le pregunto a Daniel cuál es ese propósito y esa intencionalidad del Observatorio de Resistencia. Cuéntanos un poco ese contexto para adjuntarlo a ya esta gran programación que viene para octubre. Bueno, como les mencionaba, a grosso modo, básicamente consideramos que es muy necesario tejer puentes, ¿no? Tejer estos diálogos. Ya sabemos que efectivamente en otras latitudes, en otros territorios, regiones, compartimos unas mismas violencias, ¿no? Los orígenes pueden ser distintos, puede estar derivado o digamos que los actores presentes allí pueden ser distintos, puede variar, pero lo que está detrás
¿no? Como les mencionaba hace un rato, como lo mencionaba muy bien Jessica, pues es el resultado de procesos coloniales, ¿no? Entonces, tenemos mucho en común, tenemos unos puntos de convergencia muy importantes que se hace necesario destacar y pues qué bueno que podamos fortalecer, apoyar y poner en diálogo estos procesos, ¿no? Poner en diálogo estos territorios, los continentes, como decía Camilo, tenemos mucho en común, por ejemplo, con lo que está pasando ahorita en el Sahara Occidental, ¿no? O lo que ha pasado en otros lugares como Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Con temas de diáspora, genocidios y bueno, todo esto. Entonces, ese es el propósito, construir esos puentes. Creo que eso es una tarea colosal, pero ya lo hemos estado pues logrando, ¿no? De alguna forma tenemos estos invitados e invitadas pues con unos procesos y una experiencia pues muy destacada, ¿no? Muy potente. Y hemos seguido trabajando en la construcción de estas alianzas. Importante también mencionar que si bien la academia pues va a tener un lugar allí importante, yo creo que vamos a poner, ¿no? nuestro acento es sobre todo en los procesos sociales, ¿no? Ciudadanos, en estas organizaciones individuales y colectivas. Qué bueno. Me gustaría también de pronto preguntarle a Jessica a propósito. Acá en la pedagógica nos interesa mucho el tema de la educación y cómo se podrían también articular. Yo siempre he soñado como, incluso desde los jóvenes en los colegios, como parte de la experiencia formativa puede articularse a una experiencia colectiva de resistencia, que sea parte también como de su experiencia formativa, porque ahí se pueden desplegar una serie de habilidades, potencialidades de trabajo colectivo. Pero ¿cómo ves tú que esto de las resistencias puede también ayudarnos a pensarnos también la educación? Siento como ganas de que finalicemos lo que nos queda de este programa hablando un poco de educación. Bueno, antes de responder esa pregunta que me parece muy, muy valiosa e importante, también quisiera como agregar que nos estamos pensando en este concepto de prácticas o ejercicios de resistencia, precisamente huyendo a una resistencia en abstracto, ¿sí? Como una cosa que puede hacer cualquier pueblo o cualquier territorio. Nos pensamos las resistencias en carne, ¿sí? Como lo que está sucediendo con estos invitados e invitadas que vamos a contactar, que ya también están haciendo parte de esta red, que están pues también disponiendo el cuerpo para resistir, ¿no? Y nos interesa precisamente observar, estar en contacto, que esas mismas disposiciones de resistencia dialoguen entre sí, ¿no? Esa es la idea, como que se pueda generar un diálogo sur-sur. Y justamente en este contexto de crisis civilizatoria, de ascenso de las ultraderechas, de encrudecimiento de la violencia, entonces es necesario que empecemos a juntarnos y bueno, sigamos juntándonos porque ya hay demasiados ejercicios de juntanza en muchos lugares y la idea es, bueno, pues seguir articulándonos. Ahora, frente a lo que me preguntas en términos formativos, yo creo que va a apelar al seminario de filosofía latinoamericana, que ha sido todo un laboratorio de afectos y de construcción colectiva de conocimientos a propósito de cómo conceptualizar la resistencia y las resistencias. Y siento que allí, preguntándonos incluso por eso que concebimos como resistencia, lo pensábamos en carne propia. Entonces, cuando lo hablábamos con los y las estudiantes de aquí de la licenciatura en filosofía, nos pensábamos qué significa resistir para cada uno y para cada una, qué significa resistir en un espacio formativo, qué significa pensarnos un seminario desde otro lugar, ¿no? Con unas preocupaciones más vitales o no porque los contenidos curriculares no sean importantes, por supuesto que sí, sino que es necesario pensarnos cómo estamos enseñando, para qué estamos enseñando en este caos que estamos viviendo, ¿sí? en estas situaciones de violencia, incluso aquí dentro de la universidad con las diferentes situaciones que nos aquejan. Es necesario pensarnos como docentes y pensarnos en relación con nuestros estudiantes, educadores en formación. Entonces creo que la práctica pedagógica, volviendo a este término de la práctica, tiene que ver también con cómo construimos otras formas de relacionarnos con nuestros estudiantes, un poco quitándonos esa máscara
que a veces pues, nos esconde como humanos, como humanas, y que nos permita crear puentes en donde podamos reconocer la agencia de conocimiento, la posibilidad de que el otro pueda construir conocimiento conmigo, así no esté en un mismo lugar, pues en términos profesionales, ¿no? Gracias, Jessica. Algunas palabras finales, ya estamos de pronto algunas respuestas de 1 minuto. Me gustaría preguntarles, esas resistencias van cambiando en el tiempo, ¿cierto? Y cada vez las generaciones van pues asumiendo como otros liderazgos y otras acciones que van mutando, y uno lo puede ver en las movilizaciones sociales de los últimos años acá en el país, pero ahorita como esa dimensión global es lo que me resulta interesante, y articular tantos proyectos alternativos juntos de resistencia que estén ahí. Me gustaría unas palabras muy cortas de ambos, de Daniel y Camilo, sobre como qué le dirían también a la audiencia más joven que sobre esto, cuál sería como su mensaje de seducción para invitarlos a esto que van a hacer, y como cuál sería las palabras de corazón más bonitas que podrían decirles. No, pues de mi parte, que si bien estamos en un momento muy convulso, si se quiere desesperanza, que a veces como que no hallamos el norte, hay cosas, hay procesos realizándose, no solamente acá en Bogotá, Colombia, en el mundo, ya no solamente en el sur global, sino en el mundo entero. Y hay que aunar esfuerzos, hay que definitivamente aunar esfuerzos para pues seguir en este maravilloso camino que es la vida, y si la podemos, le podemos dotar de ciertos derechos, de ciertas dignidades, de ciertas conservación de la vida, pues adelante. O sea, es un esfuerzo que tenemos que hacer sí o sí. Bueno, hay un texto muy bonito de Levinas, se llama Totalidad de Infinito, ¿no? Y lo que nos demuestra un poco es justamente que ese rostro humano no puede o no va a ser cosificado por más estructuras de poder y de dominación que tenga, ¿no? A su alrededor. Un poco es eso, siempre pensar que hay puntos de fuga y de resistencia en cualquier contexto, en cualquier momento histórico, pese a cualquier coyuntura, y la resistencia siempre será una posibilidad concreta que tiene el ser humano para ejercer frente al poder. Bueno, les agradezco mucho la presencia de ustedes acá en el programa, muy contento por lo que nos plantearon y por las líneas de pensamiento y de acción que vienen para este Observatorio de Resistencias en el Sur Global, y nos vamos despidiendo en Pasa la Voz. Bueno, dándole gracias a Mario Enríquez en el Control Master, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en las comunicaciones Laura Chávez y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Nos vemos entre 8 días, que vamos a estar hablando de proyectos de arte y memoria para la construcción de paz. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. El poder de las mujeres. No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Mary Wollstonecraft, 1759-1797, filósofa y escritora inglesa. Maestros y maestras, bienvenidos a la Pedagógica Radio. Es un honor tenerlos aquí en este espacio que también es suyo. La Universidad Pedagógica Nacional se enorgullece de contar con su pasión y compromiso, y desde nuestra radio queremos
seguir siendo testigos de su esfuerzo constante por educar con amor y entrega. Gracias por seguir apostando por un mundo mejor a través de la educomunicación. Este es su lugar para compartir, crecer y, juntos, seguir construyendo sueños. Bienvenidos siempre. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles, de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, la Pedagógica Radio.